Capítulo 13, verso 1. Dice, Yahweh le habló a Moshe diciendo, envía para ti hombres a explorar la tierra de Canaán, que yo entrego a los israelíes. Envía un hombre por cada una de las tribus de sus padres, a los líderes. Aquí en hebreo dice, Shelach lecha, que quiere decir, envía para ti. Es Yahweh como diciéndole, no es por mí, es por usted, porque los israelitas lo habían pedido. Entonces aquí Yahweh le está dando permiso, básicamente. Los israelitas lo habían pedido, entonces Yahweh le está dando permiso. Si usted quiere, envíelos para usted. Deuteronomio 1:22. Pero os acercasteis todos a decirme, enviemos hombres delante de nosotros, que reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Entonces aquí vemos en Deuteronomio, cuando fue el pueblo el que le llegó a decir a Moshe. Entonces Yahweh le dio permiso a Moshe. Lo más seguro, Moshe le consultó, porque lo que hablábamos ahora, a pesar de tener profecía, siempre le consultaba todo a Yahweh. Entonces, los israelitas fueron los de la idea, porque recuerden que es por este pecado, donde ya la sacan del estadio, y es por este pecado que tienen que durar 40 años en el desierto. Entonces ya le habían dicho a Moshe, Yahweh aquí le da permiso. Dice, y habló Yahweh a Moshe diciendo, envía para ti hombres que espíen, que hagan un tour, en hebreo es Beyaturu, a la tierra de Canaán, que yo les doy para los hijos de Israel, un hombre de cada tribu. Por sus padres enviarán todos los líderes de ellas. Entonces los líderes de cada una de las tribus. Dice el verso 3, Moshe los envió desde el desierto de Param, bajo la autorización, bueno aquí ponen bajo la autorización de Yahweh, todos eran hombres líderes de los israelíes. Verso 3, y los envió a ellos Moshe del desierto de Param por la boca de Yahweh, todos hombres, cabezas de los hijos de Israel. Entonces, dice, sus nombres fueron los siguientes: de la tribu de Rubén, Shamua, hijo de Zacur; de la tribu de Shimón, Shafat, hijo de Jorí; de la tribu de Yahudá, Caleb, hijo de Yefuné; de la tribu de Isahar, Igal, hijo de Yosef; de la tribu de Efraín, Joshea, hijo de Nun. Vean esto es clave, porque muchas veces he mencionado como al que llaman Josué se llamaba Yahushua, y hay gente que ve eso como un problema por el hecho de que la escritura dice que a Yahushua le fue dado el nombre que es sobre todo nombre. Entonces interpretan eso como diciendo que el nombre del Mesías solo él lo podía tener, cuando no es eso lo que dice el verso. El verso lo que dice es que ese nombre es el más elevado de todos los nombres que hay bajo el cielo. Así como una persona se puede llamar, tres personas se pueden llamar Alberto, es un nombre que tienen las tres personas. Entonces, por otro lado, Josué no recibió ese nombre por sus padres de nacimiento, sino que, como acabamos de ver, él se llamaba Joshea. Se llamaba Joshea, y Yahweh le agrega una letra para llamarlo Yahushua cuando se vuelve el sucesor. Bueno, en realidad aquí lo vamos a ver en este momento, para que hubiese testimonio de que el Mesías, que nos llevaría a la tierra prometida espiritualmente hablando, la vida eterna, que el Mesías se llamaría Yahushua. Entonces Yahweh le da el nombre Yahushua a este hombre, Joshea, para que se nos revelara proféticamente desde la Torá que el nombre del Mesías sería Yahushua. Ahora, este hombre Joshea es hijo de Nun hijo de Efraín. Yahushua el Mesías vino de Yahudá. La segunda venida viene de Efraín a través de Nun. Entonces este hombre representa al primero y al último. Una sola persona que representa al primero y al último. Al primero por su nombre, y porque una vez que tomó el poder dijo, en 3 días vamos a estar en la tierra, como los 3 días de la muerte de Yahushua el primero. Y al último por la genética que viene de Nun,
y porque vino como sucesor de Moshe, representación del profeta como Moshe, y porque también hizo guerra. O sea, venía como guerrero. Aquí, entonces, Caleb de Yahudá y Yahushua de Nun, las dos de Efraín, las dos tribus de las cuales vendría el primero y el último. Esos fueron los únicos dos hombres que dieron un buen testimonio. Entonces representan a los dos testigos. Curiosamente, Caleb quiere decir perro. Obviamente lo más seguro fue tomando las buenas características de los perros, ¿verdad? Los fieles, lo fiel que puede ser un perro y otro montón de cosas. Pero es particular porque en el judaísmo normalmente se habla de perro como algo negativo. Imagínense ponerle chiquito. Más en hebreo, ¿verdad? Porque una cosa es oír el nombre Caleb, que ya es un nombre de honor por el hecho de que todo lo que hizo ese hombre. Pero en hebreo, donde Caleb quiere decir eso. Pero eso lo que se refiere es que Yahweh escoge lo vil del mundo. Entonces, en este caso, Caleb y Yahushua como los dos testigos. En este caso, en este contexto, Eliyahu y el testigo como Moshe. Y por ende eso diría que para el mundo Eliyahu sería como un perro, o como un gentil, o como un incrédulo. Ajá. Y perdón, por si algo, Caleb o en hebreo Koleb, digamos, Caleb es perro, pero se puede separar y tenemos Kol Lev, que eso es todo corazón. Por eso los perros son tan emocionales y muestran tanto el amor por su amo, porque son un corazón entero, pura emoción. Como he dicho, es que hubo dos personas, pero para la gente que critica eso, no sé si es que no saben o qué, pero lo critican como si ellos hubieran nacido con ese nombre, cuando en realidad uno se llamaba Joshea y el otro se llamaba Yeshua. Pero Yahweh aquí y en Zacarías a estos dos hombres les llama Yahushua para representar el nombre del Mesías. Entonces ahí vemos que es Yahweh el que está revelando, porque tiene que haber dos testimonios mínimo para revelar verdad. Entonces revelando que Yahushua, la verdad, tendría ese nombre. Entonces dio el nombre dos veces a dos personas. Uno el sucesor de Moshe y otro el sumo sacerdote del exilio en Babilonia, en Zacarías. Pero ¿por qué le pusieron a uno Josué y al otro Jesús? Si los dos son Yahushua. La vez pasada hablaba con la hermana Mika, que dice, hasta ahora me doy cuenta que Santiago es James en inglés. Y le digo yo, no, y peor que eso, ambos son Jacob. ¿Cómo pasó Jacob a ser James? Y en español a ser Santiago, que es como el San Tiago, ¿verdad? El Santo Tiago. Era tal vez portugués o brasileño. Entonces, el nombre Jacob, ¿por qué no le ponen Jacob? O Jacob, que es como aparece en el Antiguo Testamento, por lo menos Jacob, pero no, vamos a poner Santiago. Y en inglés, va a poner James, Jaime le pusieron. Entonces, vea cómo cambian los nombres y no tiene ningún sentido. Pero eso debería hacer que las personas se cuestionen. De verdad, ¿cómo es que James es Santiago aquí y ninguno de los dos está bien? Entonces, dice por acá, de la tribu de Efraín, Joshea, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Paltí, hijo de Rafú. De la tribu de Zebulún, Gadiel, hijo de Sodí. De parte de Yosef, por la tribu de Menashe, Gadí, hijo de Susí. Esto eventualmente cuando veamos los nombres va a ser particular, porque Gadí se puede ver como mi Gad, ¿verdad? Mi fortuna, pero Gadí sería como mi Dios. Y después Susí, que es mi caballo, como Jesús, como de Jesús, de aquí el caballo. Entonces sería como decir, mi Dios es el caballo. Y recuerdan cuando Yahweh reclama eso del pueblo, de que en vez de seguirlo a él, fueron a Egipto por los caballos de Egipto. Entonces también se conecta con eso, eventualmente lo veremos. Entonces decía, Gadí, hijo de Susí. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí. De la tribu de Asher, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Naftalí, Nachbi, hijo de Bofsí. De la tribu de Gad, Geuel, hijo de Magí. Estos son los nombres de los individuos que envió Moshe a explorar la tierra prometida.
a Hoshea, hijo de Nun, Moshe le puso Yahushua. Vean qué perfecto ese verso, ahí queda claro. Y debería la gente preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? Solo a él le cambió el nombre. Ya voy a decir la interpretación o la opinión judía. Este es el nombre Hoshea, que lo traduce o lo ponen normalmente como Oseas. Hoshea quiere decir salvación. Se dice que Yahweh, cuando le cambió el nombre a Abraham y a Sarai, la letra Yud de Sarai, porque fue quitada y cambiada por una Hey, entonces la Yud le dijo: hey padre, ¿por qué me quitas? Entonces Sarai era el nombre de la matriarca antes de llamarse Sarah, que sería con una letra Hey, una de estas aquí al final, pero Yahweh se la quitó esta letra, y la letra fue, según el judaísmo, le reclamó a Yahweh y le dijo: pero ¿por qué me quitaste el nombre de esa mujer tan poderosa, tan grande? Y Yahweh le dijo: quédese tranquila, porque le tengo algo mejor. Vas a pasar de ser el final de un nombre de mujer a ser el inicio de un nombre de hombre, o sea, de cabeza, y el inicio. Entonces la Yud que quitó de Sarai la puso al inicio de Hoshea. La Yud que le quitó a Sarai en Génesis la usó aquí para ponerla a Hoshea al inicio, y entonces el nombre se convirtió en Yahushua. ¿Está claro? Entonces, con solo poner esa letra, el nombre cambió. Y los judíos aquí con esto dicen: le cambió el nombre y le puso Yahushua, que significa Yahweh salva, dando a entender, o sea, lo que dice Rashi, que aquí más o menos lo parafrasean, que le dio el nombre Yahushua para darle más poder, más fuerza espiritual, para que los espías impíos no influenciaran en su testimonio. Entonces, como diciéndole que Yahweh te salve, Yahushua, que te salve del complot de los otros. Eso obviamente puede ser parte de las razones por las que Yahweh le habría dicho a Moshe: póngale el nombre Yahushua, porque va a necesitar fuerza espiritual. Pero también lo interpretan que también uno podría decir: ¿y por qué oró por él y no por ningún otro? Si él sabía que los otros espías estaban mal, ¿por qué no les pidió que o mandó, no sé, o envió otros líderes o algo así? ¿Por qué no oró por Caleb, por ejemplo? Entonces se habla de que Caleb, cuando estuvo en Israel, se fue a Hebrón, ahorita me estoy adelantando, pero se fue a Hebrón a orar a las tumbas de los patriarcas para que les dieran fuerza, porque, por decirlo así, Yahweh le dio fuerza a Hoshea dándole una letra más en su nombre. Caleb no sentía esa fuerza extra, entonces se fue a orar a las tumbas de los patriarcas y recibió fuerza extra. Pero por andar allá solo, en las tumbas de los patriarcas, en Hebrón, Yahweh le prometió dar Hebrón a él, como lo vemos después en otra parte de la escritura. Entonces dice por acá: cuando Moshe, bueno, y repito ese verso muy importante, estos son los nombres de los individuos que envió Moshe a explorar la tierra prometida. A Hoshea, hijo de Nun, Moshe le puso Yahushua. Cuando Moshe los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo: vayan por el Negev y asciendan hacia la región montañosa. Entonces les pide que vayan por el Negev, que era la parte más accesible, menos peligrosa, y la idea era que fueran por el borde, por la frontera del sur, y después ascendieran por la otra frontera. Entonces quisieran como una L para ver toda la tierra. Hay quienes dicen que iban así, haciendo, viendo toda la tierra, y que Yahweh acortó el tiempo porque hubiesen durado mucho más, pero solo duraron 40 días. Dice: vayan por el Negev y asciendan hacia la región montañosa y observen de qué naturaleza es la tierra. O sea, para ver si es una buena tierra o no. Verá que obviamente Yahweh ya sabía, Yahweh les había dicho, debieron creerle, pero ellos querían ir a verla por sí mismos. Entonces Yahweh les dice: ok, bueno, a través de Moshe en este caso,
Vayan y vean a ver si es cierto. Y digan ustedes si es bueno o no. Dice, y el pueblo que habita en ella es fuerte o débil, son pocos o muchos. ¿Y cómo es la tierra en donde habitan, buena o mala? En este caso, el hecho de que parece repetir la naturaleza de la tierra y ahora si es buena o mala, en esto se refiere a si tiene manantiales y aguas profundas. Si es así, es buena. Y esas aguas serían saludables. Entonces, ¿y cómo es la tierra en donde habitan, buena o mala? ¿Cómo son las ciudades en que viven? ¿Son ciudades abiertas o fortificadas? Entonces ahí se interpretaba que si eran fortificadas, solo fortificadas, quería decir que el pueblo era débil y tenían que fortificar las ciudades. Pero si eran abiertas, era muy fuerte y no tenían que cubrirse. Eso es una interpretación que dan. Como estamos por ver, cuando ellos vuelven dicen que eran fortificadas, mucho, muy fortificadas. Y aún así les da miedo. Entonces la forma en que lo explican los espías, como estamos por ver, es dando a entender que no solo el pueblo era fuerte, sino que también las ciudades. Por ende dijeron, no hombre, que vamos a estar nosotros entrando ahí. Sí, se imagina que molesto para Moshe, es como, ya Yahweh nos dijo, si Yahweh nos dijo, deberíamos creerle, todo lo que nos ha dicho se ha cumplido, todo ha sido así. Y ellos, sí, pero no sé, mandemos gente mejor. Buen punto ahí. Recuerdan que la letra Yud tiene valor numérico 10. 10 fueron los espías que se rebelaron, que dieron un mal testimonio. ¿Se acuerdan cuando Yahushua habla la parábola de los 10 talentos? 10 talentos, 5 y... o no, 2 y 1. Y cuando el que tenía 1 lo enterró, le dice el soberano, agarren ese talento y déselo al que tiene 10. Porque el que tiene le será dado y el que no tiene, lo que tiene le será quitado. Entonces, en cierta forma se podría ver que Yahweh le puso el número 10 adelante de Joshea, como dando a entender que lo que votaron por su rebelión, los 10 espías, lo recibía Yahushua en honor, o lo iba a recibir. Porque como sabemos, Yahushua dijo que él no vino a dar testimonio de sí mismo, que hay otro que da testimonio de él, refiriéndose al Padre, y en lo que respecta a la segunda manifestación del Padre en la tierra, que así como Yahushua vino hablando de Yahweh, ahora el último vino hablando de Yahushua. Entonces el último, que es el testigo como Moshe, da testimonio de que Yahushua es el Salvador, así como Moshe aquí es el que le cambia el nombre a Yahushua, como Moshe revelando el nombre de Yahushua, como en el fin de los tiempos tiene que hacerlo. Y fue el primero en revelar el nombre de Yahushua. De hecho, no solo aquí, también como hemos dicho, ¿verdad? En Génesis 38, cuando Yahudá se casó con Batshua, Yahushua se forma ahí con esa unión. Dice, estos son los nombres de los individuos que enviará Moshe a explorar, eso ya lo había leído, Negev, y asciendan hacia la región montañosa y observen de qué naturaleza es la tierra, y el pueblo que habita en ella es fuerte o débil, son pocos o muchos, y cómo es la tierra en donde habitan, buena o mala, y cómo son las ciudades en que viven, son ciudades abiertas o fortificadas. Entonces, también como decía ahora con lo que dijo el hermano acá, ¿verdad? Eso mostraba una gran falta de fe del pueblo, el decirle a Moshe envíe gente, una gran falta de fe, y Moshe una gran humildad como para decir está bien y preguntarle a Yahweh, porque él pudo haber dicho no, salaos. Y esto es en parte como lo que hablábamos la vez pasada en Números igual, de los que buscan pretexto. En realidad enviaron testigos para buscar pretexto, porque si ya Yahweh les había dicho que le iban a tener esa tierra, que iban a conquistarla, que era que fluye leche y miel, enviar gente era solo para buscar una opinión diferente, o sea, una negativa. Entonces desde un principio ya estaba mal la cuestión. Dice el verso 20, ¿y cómo es el suelo, fértil o estéril? ¿Hay árboles o no? Aquí en hebreo en realidad dice ¿hay árbol o no? Utiliza árbol como refiriéndose, decía ahí como colectivo, como a todos, pero en singular. Ahora bien, árbol espiritualmente hablando se refiere a un hombre justo. Entonces esto se interpreta por el hecho de que dice hombre en singular, perdón, árbol en singular, se interpreta que Moshe les estaba diciendo, y vean a ver si hay hombres justos, si hay un hombre justo, por el cual tal vez la tierra pueda ser defendida, ¿verdad? Porque como sabemos, una tierra, mientras hayan justos, Yahweh protege un lugar, pero cuando se van los justos, se viene abajo todo. Entonces ahí estaría preguntando por eso de si habría árbol. ¿Hay árbol o no? Aquí ponen
Alude a gente virtuosa. ¿Hay allí gente virtuosa cuyos méritos puedan protegerlos? Dice, esfuércense y traigamos, esfuércense y tráiganos de los frutos de la tierra. Era la temporada de las primeras uvas. Era la temporada de las primeras uvas. ¿Recuerdan lo que hemos hablado muchas veces? La voluntad perfecta y la voluntad permisiva. La voluntad perfecta era entrar de una vez a la tierra, porque ellos estaban en un nivel elevado espiritual, no debajo del sol, donde hay una estación para todo, una temporada para todo, sino estaban elevados con el Padre, por ende hubiesen entrado inmediatamente la voluntad perfecta. Pero ellos, por su falta de fe, pidieron algo contrario y Yahweh lo permitió, voluntad permisiva. Entonces, al ellos, por su falta de fe, descendieron del nivel celestial, se pusieron bajo el sol y por ende no era la temporada. Tenían que esperar 40 años para entrar, porque de hecho ahora con lo que dicen los que llegan ahí a hablar, los espías, dan a entender que en ese momento no se iba a poder entrar a esa tierra. Entonces, repito, estaban en un lugar celestial. Si hubieran seguido la voluntad perfecta, entran de una vez. Pero cuando bajaron de nivel por su falta de fe, se les cerraron las puertas de tal manera que se dieron cuenta que en el aspecto físico no podían entrar en ese momento, tenían que esperar. Ven aquí, dice, la cosecha de uvas usualmente se completaba poco antes de la fiesta de Sukkot. Entonces, la época de las uvas es las fiestas del final de año, las que estamos por llegar. En ese tiempo estaban aquí, o sea, estaban cerca del séptimo mes o en el séptimo mes. Recuerden que los dos testigos van a morir en ese mes, en el séptimo mes. Y en ese mes se da la cosecha de los 144,000 y de los muchos, como el trigo y las uvas. Entonces también está representando ese momento, después de los 7 días que estuvo Miriam con lepra. Entonces dice, esfuércense y tráiganos frutos de la tierra. Era la temporada de las primeras uvas. Y en efecto, fueron rumbo al norte y exploraron la tierra, desde el desierto de Tzin hasta Rehob, que está en la proximidad de Hamat. El desierto de Tzin está al sudeste de Israel, y Rehob está al noroeste. Dice el 22, subieron desde el sur. Después dice, él llegó a Hebrón. Ahí se determina que es Caleb, porque dice subieron, pero después dice él llegó en singular. Entonces iban en grupo, pero Caleb se separó del grupo y se fue solo para Hebrón a orar a los patriarcas, a pedir ayuda a los patriarcas, obviamente orar a Yahweh, pero se fue a la tumba de los patriarcas para pedir ayuda, según se hacía en esos tiempos, y algunos incluso hasta el día de hoy. Y repito, eso al menos de que fue a las tumbas, es en la interpretación judía, por si algo. Dice aquí, para orar en la tumba de los patriarcas, implorando no ser persuadido por sus colegas espías para formar parte del complot. Aquí, otro comentario. Dice, dijo Yahweh a Moshe, envía hombres a explorar la tierra de Canaán, que yo, Yahweh, entrego a los israelíes. Cuando los hombres designados para la misión de espionaje de la tierra prometida tomaron conocimiento de la misión que se les encargaba, supusieron que la conquista de tan anhelado territorio estaría supeditada a las leyes de la naturaleza, espionaje primero y guerra después, y por eso, al retornar de su expedición, llegaron a la conclusión de que la conquista sería imposible, pues el pueblo que entonces la habitaba era más fuerte que ellos. Sin embargo, no comprendieron el significado de la frase, la tierra que yo, Yahweh, entrego a los israelíes, la cual significa que el éxito de la empresa ya estaba garantizado desde lo alto. Es Él quien entrega la tierra independientemente y trascendiendo el dictado de las leyes naturales. Que es otra forma de decir lo que está explicando ahora, de que estaban elevados, podían entrar, pero al bajar de nivel por su falta de fe, necesitaban entonces hacerlo de una manera física, natural, y no era el tiempo, no iban a poder. Dice, Caleb fue solo allí y se inclinó a orar sobre las tumbas de los patriarcas para no ser persuadido por sus compañeros. Por eso está escrito
y a él le daré la tierra por la cual anduvo. Y como está escrito, y se le dio Hebrón a Caleb. En Deuteronomio 1:36, Deuteronomio 1:36 dice: excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá, y yo le daré a él y a sus hijos la tierra que pisó, porque ha seguido fielmente a Yahweh. Y después, en Jueces 1:20, como Moshe había dicho, dieron Hebrón a Caleb. Este expulsó de allí a los 3 hijos de Anac. Imagina qué respeto Caleb. A 3 hijos de Anac, a 3 gigantes, solo él y su familia. 80 años. Sí, no me los imagino todo lo que andaban diciendo de camino. Y con todo lo que veía. No veo ustedes. No. Como siempre, ¿verdad? Todo en esta realidad tiene 2 puntos, uno negativo y otro positivo. Joshua y Caleb, Yahushua y Caleb decidieron ver el aspecto positivo, y Yahweh nos va a salvar de todo lo que se vea negativo. Y los otros, sin Yahweh, de fijo todo lo veían negativo. Entonces dice: y en efecto fueron rumbo al norte y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, que está en la proximidad de Hamat. Subieron desde el sur. Él llegó a Hebrón. Allí estaban Ahimán, Sheshai y Talmai, descendientes del gigante. En hebreo lo dice un poco diferente, ya casi lo leo. Y Rashi dice que Ahimán, Sheshai y Talmai eran, los Anakim, hijos de Anak, y que estos eran hijos de Shemhasa y Asael, recuerdan, del libro de Enoch. Dice: allí estaban Ahimán, Sheshai y Talmai, descendientes de el gigante. Hebrón fue construida 7 años antes que Zoán en Egipto. Ahora, ahí hay varias interpretaciones con respecto a eso. De dónde era. Se dice que Zoán era la ciudad de Tanis, y que era la mejor ciudad, porque después vemos en otro verso de la escritura que dice que fueron a ver al rey de Egipto en Zoán. Entonces Zoán era donde estaban los reyes, por ende era la mejor parte de Egipto. Ahora, Canaán fue el 4.º hijo. Mizrayim había nacido antes que Canaán, ambos hijos de Cam. Entonces no tiene mucho sentido que aquí se refiriese, según lo que se habla aquí por Rashi, a que se refiriese a tiempo, con decir 7 años, porque era más lógico que hubiera sido primero construida la ciudad del mayor y después del menor, primero Egipto y después Canaán. Entonces aquí a lo que parece hacer alusión es que Hebrón era 7 veces mejor que Zoán, y Zoán era la mejor tierra de Egipto, y según la escritura Egipto era similar al paraíso, al Edén. Entonces no había otra mejor tierra, o sea, después de Israel era Egipto, entre las mejores tierras del mundo. Después de Israel estaba Egipto, y aquí se está haciendo una comparación, que obviamente en lo literal, leo el verso 22 toda. Dice: y ascendieron desde el Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Ahimán, Sheshai y Talmai, hijos del Anak, que normalmente lo traducen como gigante, pero se refiere a cuello largo, que se cree, lo más seguro, han visto las culturas de esas africanas que se ponían aros y aros para que se le fuera estirando el cuello. Se cree que ellos lo que estaban tratando era de copiar la forma de sus líderes en el inicio, que eran Anak o Anakim, de cuello largo. Entonces, por ser gigantes, tenían un poco diferente el cuerpo, y al parecer el cuello lo tenían más largo. Ahora, otra interpretación que se da a Anakim es que eran tan altos que parecía que utilizaban al sol de collar. Entonces imagínense volver a ver un gigante y verlo adelante del sol. O sea, básicamente el cuello, ¿verdad? Claramente por el ángulo en el que se veía, el sol en el cuello, que también se parecería a los aros de oro que se ponían, ¿verdad? El oro representando el sol. Entonces eran tan altos que no tapaban el sol, sino que el sol parecía que lo andaban de collar. Entonces decía
bueno, sí, del hebreo 22. Hijos de Anac. Y Hebrón, 7 años había sido construida antes que Zoán, o ante el rostro de Zoán en Mizrayim. Pero ahí donde dice Sheba Shanim. Shanim es años, Shana es año, pero viene de repetición, quiere decir repetición. Entonces al año se repite todos los 12 meses, se repite todas las cosechas y todo eso. Entonces Shana, año, viene de repetición. Así como Jodesh, mes, viene de nuevo, cuando inicia un nuevo mes, y el año cuando se repite otra vez todo el proceso. Entonces ahí lo ven como 7 repeticiones o 7 veces más, en vez de 7 años. Dice después, y arribaron al valle de Eshcol. Eshcol quiere decir racimo, se le llamó por lo que encontraron ahí. Y arribaron al valle de Eshcol, de donde cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, que debieron llevarlo en un doble bastidor de transporte. También llevaron granadas e higos. En sí, ahí la traducción es un poco diferente, pero vamos a ver, si recuerdo, 23. Y vinieron hasta el valle de Eshcol y cortaron de allí una rama y un racimo de uvas. Un racimo, una rama con un solo racimo. Y lo cargaron en una vara. Se podría traducir entre dos, pero lo ven como que es redundante la forma en que lo dice. Entonces que más bien lo que estaría diciendo es que lo llevaron con 2 varas. Un racimo con 2 varas. O sea, imagínense cuán grande era, que necesitaban 2 varas para llevar un solo racimo. Y se habla de que Caleb y Yahushua no llevaron nada, porque sabían que lo iban a llevar para decir, o sea, no las llevaban como diciendo, uy, vea qué buenas las frutas, sino para decir, así de grandes son las frutas, imagínense los que se las comen. Entonces llevaban las frutas para dar a entender, no vamos a poder contra ese pueblo. Entonces Yahushua y Caleb no llevaron nada, se abstuvieron de llevar algo. 8 se utilizaron para llevar las 2 varas con un racimo. 1 llevó un higo y otro llevó una granada. Así es como lo interpreta Rashi, por si algo. La mayoría de traducciones lo que dice es que llevaron un racimo en una vara por 2 hombres. En todo caso, imagínense 2 hombres llevando un racimo. ¿Cuán grande era ese racimo? Se dice, digamos, una uva más grande que una naranja hoy en día. Y las naranjas, de hecho, en uno de los escritos que hay de cuando fueron ahí los espías, dicen que había una giganta que estaba comiéndose una naranja y arrancó la cáscara y la tiró, y ellos se metieron en la cáscara para esconderse. Imagínense cuán grande podía ser la naranja como para ellos poder esconderse dentro de la cáscara. Y qué duro también verse tan chiquitico, ¿verdad? Entonces, según el judaísmo, entre 8 llevaron el racimo que cargaban con 2 varas, y otro llevaba un higo y el otro una granada, los 10. En la mayoría de interpretaciones dicen llevaban un racimo en una vara cargada por 2 hombres. Entonces dice, y arribaron al valle de Eshcol, de donde cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, que debieron llevarlo en un doble bastidor de transporte. Dice aquí, en total lo llevaban entre 8 personas. También llevaron granada e higo. Ese lugar fue llamado el valle de Eshcol, a causa del racimo que cortaron de allí los Yisraelim. El 24, Eshcol. Ahora, algo curioso con Eshcol es que se puede ver como el fuego de todo, o el fuego que todo consume. Obviamente el fuego de Yahweh consumidor, fuego consumidor, o se puede ver como, claro, en este caso la letra Kaf habría que cambiarla por una Kuf, que se puede hacer en algunos de los métodos del hebreo, y en ese caso Eshcol sería el fuego que viene como la voz, el fuego de Yahweh que viene como la voz por las uvas, que son los muchos, en el sentido de estripar a las uvas en el lagar de la ira, por eso viene vestido de rojo, recuerdan, como dice en Isaías 63.
Entonces el último se conecta con ese nombre Eshkol porque viene como fuego, como la voz, como el fuego consumidor, y por las uvas, en el sentido de estripar las uvas en el lagar de la ira de Yahweh. Aquí ponen, Hebrón fue construida 7 años antes que Zoán. Ham, hijo de Noach, tuvo 4 hijos. El segundo se llamaba Mizrayim, ancestro de Egipto, y el cuarto Kenán. No es lógico pensar que Ham haya construido la ciudad de Hebrón para su hijo menor antes de haber construido la ciudad de Zoán para el mayor. Por eso Rashi no interpreta el verso en términos cronológicos, sino de rendimiento. La tierra de Hebrón es 7 veces más fértil que la tierra de Zoán en Egipto. Dice, acerca del complot de los espías para evitar el ingreso a la tierra prometida. 10 de los 12 espías se oponían al ingreso de la tierra prometida y persuadieron al pueblo con informe subjetivo y los sublevaron contra el liderazgo, y Yahweh decidió castigarlos en consecuencia. La falta de los espías consistió en haber ido un paso más allá de lo necesario. Al informe que debían presentar, ellos agregaron su propia opinión. No podremos contra aquel pueblo, dijeron, sin que nadie les hubiera preguntado su parecer. Cada uno de nosotros es un emisario de Yahweh en la tierra con una finalidad específica, y en definitiva es dicho fin la causa de nuestra existencia. El objetivo es transformar este mundo material en un receptáculo digno de lo celestial a través de los actos del bien. En este sentido, investigar la tierra significa determinar cuál es el mejor método, siempre en las sendas de Yahweh, para alcanzar el objetivo buscado. Serán las circunstancias de la vida en las que tales actos de bien se ven cristalizados las que nos darán la respuesta. No te equivoques como los espías. Yahweh no te pregunta si es posible o no lograr el objetivo. Eso dalo por hecho. Yahweh te da la energía y la fuerza necesaria para llegar a la meta. Tener eso en mente es la clave del éxito. Entonces no debe haber duda en si puedo, si Yahweh me ayudará. Debemos saber que Yahweh siempre nos va a ayudar, y todo lo podemos en Mashiach, que nos fortalece. Entonces, dice, al cabo de 40 días volvieron de explorar la tierra. Vean, eso es particular ahí, aunque puede ser que por cuestión natural y porque fueron por los bordes, solo duraron 40 días. O en sí Yahweh determinó que tenían que ser 40 días lo que duraran ahí, porque iban a durar 1 año en el desierto por cada día que pasaron los espías en la tierra. Duraron 40 días, durarían 40 años. Porque cada uno de esos días, por decirlo así, era una extensión de la rebelión, de la falta de fe. Entonces, por cada día en el que tuvieron falta de fe, permanecieron en el desierto 1 año. Y obviamente esos 40 días se conectan con los 40 años, que ambos se conectan con los 40 jubileos, que son los 2000 años desde la primera hasta la segunda venida. Entonces, al cabo de 40 días volvieron de explorar la tierra. Fueron y volvieron ante Moshe, a Aarón y toda la comunidad israelí, al desierto de Param, a Kadesh, y les llevaron el informe. También les mostraron el fruto de la tierra. Ahí donde dice fueron y volvieron, es para entender que así como se fueron, volvieron. Desde que se fueron ya llevaban la idea de hacer el complot, ya iban negativos, y así igual volvieron. Dice el verso 27, y le contaron, refiriéndose a Moshe porque lo habla en singular, le contaron a él y le dijeron, llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, de la que en efecto fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Entonces vean qué sustos, como empezaron. Algo que se dice, lo menciona también Rashi ahí entre los comentarios, que cuando una persona quiere decir alguna mentira, para que se la crean al final, debe empezar con una verdad. No estoy dando tips para mentir, simplemente el hecho de que el enemigo utiliza la verdad para engañar. Por eso utiliza la escritura misma cuando fue a tentar a Mashiach, por ejemplo. Entonces, ellos querían hablar negativamente, pero ya se les había dicho al pueblo que de la tierra fluía leche y miel. Entonces ellos empezaron con eso. Sí, es cierto que fluye leche y miel, pero... Y después empezaron a decir todo lo demás. Entonces empezaron con una verdad, para después ellos agregarle su opinión y convertirlo en una mentira que engañara los corazones del pueblo. Le dijeron, llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, de la que en efecto fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero el pueblo que vive en esta tierra es muy fuerte,
y las ciudades están fortificadas y son muy grandes. También vimos allí a los descendientes del gigante. Entonces, pero, que es la palabra Efes, que también la han traducido como cero. Ya me los imagino. Después de sí, pero cero. No vamos a poder entrar. Dice Efes, que sería pero, porque es fuerte el pueblo y el que habita en la tierra, y las ciudades son fortificadas y muy grandes. Y también los hijos del Anac vimos allí. También a los hijos de Anac vimos allí. Entonces, además de eso, dice lo que sigue. Amalek habita en el sur. El hitita, el jebusita y el emorita viven en la zona montañosa, y el kenanita habita en las proximidades del mar y en las riberas del Jardín. La tierra de Amalek no iba a ser conquistada aún, pero mencionaron a Amalek porque ya el pueblo le tenía cosa a Amalek. Ya Amalek había atacado en el camino, sabían que era bien malo, que detestaba a Israel, entonces empezaron mencionando a Amalek, diciendo, está Amalek, como para que todo el mundo dijera, híjole, hasta esa gente está ahí por ahí. Pero ni siquiera eran de los que tenían que ir a conquistar. Entonces lo dijeron para agregarle más negatividad. Dice, Amalek habita en el sur. El hitita, el jebusita y el emorita viven en la zona montañosa. Eso sí, el hitita, el jebusita y el emorita sí estaban dentro de las naciones que había que conquistar. Y el kenanita habita en las proximidades del mar y en las riberas del Jardín. Caleb silenció al pueblo que estaba contra Moshe y les dijo, vayamos y conquistemos la tierra porque podemos hacerlo. Verso 30 dice, esto qué raro porque sí está un poco diferente en realidad en hebreo. ¿Las de ustedes también? Aquí dice, y silenció Caleb al pueblo. Silenció Caleb al pueblo. En hebreo ese silenciar es Yahaz. Yahaz, que suena ese sonido de his, como cuando uno hace shh. Entonces como que le hizo al pueblo shh. Y él iba a empezar a hablar, y la forma en que empezó a hablar parecía, que no sé por qué lo tradujeron así en esa parte, parecía ser negativa. Entonces vean qué particular, cómo los espías malos empiezan con algo positivo, con una verdad, para después agregar su opinión y mentira. Sí, fluye leche y miel, pero no, hombre, viera que está aquí Amalek, está el gigante, está este y el otro. Mientras que Caleb primero empieza con algo que parece ser negativo. Espere para ver si este es el verso. Dice, y silenció Caleb al pueblo hacia Moshe, o como dirigiéndose a Moshe. Aquí lo traducen como que hacia el pueblo que estaba en contra de Moshe, ¿verdad? Pero dice, y dijo, ciertamente subiremos, y menciona el verbo dos veces, aló naale, como dando a entender que Yahweh los haría ascender, y dando a entender, Yahweh a través de Moshe ha partido el mar, nos ha dado maná, ha hecho esto, ha hecho lo otro. Si Yahweh le dice a Moshe que subimos, es porque podemos subir. Si él dice, hagan escaleras y subimos al cielo, eso quiere decir que vamos a poder, hagámoslo. Pero la gente nada que ver. Entonces, ya les digo lo que me refería con lo negativo. Dice, subiendo la conquistaremos o la heredaremos a ella, ¿verdad? La tierra, porque podemos, porque nosotros podemos con ella o tomarla. Un segundo, ¿dónde está el verso sobre el que me refería yo? No, si no, ahorita lo busco. Dice, pero los hombres que habían ido con él respondieron, no podremos ir adelante contra esa gente, pues son más fuertes que nosotros. Ellos empezaron a hablar mal a los israelíes de la tierra que exploraron. Dijeron, la tierra que fuimos a explorar es una tierra que consume a sus habitantes, y toda la gente que vimos allí eran enormes. 32. Dice, era como sacaron un mal reporte de la tierra aquellos que fueron a espiarla ante los hijos de Israel, diciendo,
La tierra que atravesamos por ella para espiarla a ella, la tierra consume a sus habitantes, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran altura, de gran medida. Esa forma de decirlo da a entender, o sea, por otras partes que aparecen en la escritura, cuando se refiere a Goliat y otros que se dice que eran de gran estatura, de gran medida, de fijo estos eran más grandes que Goliat, por si algo. Y el hecho de que dice que consumía a sus habitantes es porque cuando ellos pasaron por la tierra, por un lado, el hecho de que la tierra es muy rocosa, servía para funcionar como tumbas. Entonces vieron bastantes tumbas. Y no solo vieron las tumbas, sino que Yahweh se encargó de que muriera alguien importante en ese tiempo, para que los de la tierra estuviesen concentrados en el funeral y en el luto, mientras los israelitas andaban espiando la tierra. Pero estos 10, al ver las piedras, las tumbas y la gente enterrando gente, dijeron: no, hombres, esa tierra es solo para enterrar, y mata a los que la habitan. Entonces todo lo interpretaron negativo. En vez de decir: vea qué bendición que están ocupados con eso, vamos a espiar, no, dijeron: no, aquí se muere todo el mundo. Entonces cuando dice hacia Moshe, dice: los cayó para que escucharan lo que él diría en contra del hijo de Amram, lo que él diría en contra de Moshe. Él clamó y dijo: ¿es solo esto lo que el hijo de Amram ha hecho por nosotros? Entonces con eso estaban bajo la impresión de que iba a hablar negativo de Moshe, porque normalmente cuando la gente habla, se refiere a alguien a través de su papá, de quién es hijo, el hijo de tal, para no decir su nombre, es porque va a hablar mal de la persona. Entonces lo toman como que en ese momento Caleb dijo: ¿es esto lo único que ha hecho el hijo de Aram por nosotros? Entonces todo el mundo dice: sí, lo va a criticar, oigámoslo. Pero en realidad estaba dando a entender, como lo que decía ahora, los malos empezaron con algo positivo para terminar con su opinión negativa. Caleb, según la tradición, habría empezado de una manera que parecía negativa, pero en realidad era para darle honor. Y también esa apariencia de negatividad primera hizo que escucharan mejor. Entonces dice: ya que tenían sentimientos negativos en contra de Moshe, porque por las palabras de los espías todos se callaron, quedaron en silencio para escuchar lo que diría negativamente Caleb de Moshe. Caleb después dijo: pero no partió el mar para nosotros, no nos trajo maná a nosotros, no hizo que los faisanes, las codornices, llegaran hacia nosotros. Incluso si nuestro destino fuese los cielos y él nos dijese: hagan escaleras para ir allá, nosotros tendríamos éxito en todas sus palabras. Entonces, eso era el comentario que pensé que estaba dentro de la escritura. Entonces decía: pero los hombres que habían ido con él respondieron: no podremos ir adelante contra esa gente, pues son más fuertes que nosotros. Ellos empezaron a hablar mal a los israelíes de la tierra que exploraron. Dijeron: la tierra que fuimos a explorar es una tierra que consume a sus habitantes, y toda la gente que vimos allí eran enormes. Allí vimos a los gigantes Nefilim, hijos de Anak. Ellos eran los descendientes de los Nefilim. Nos veíamos como langostas, y así nos veían ellos también. Algunos ponen saltamontes, ¿verdad? Que son familia. Solo que langosta la gente tiende a pensar un poco más grande que saltamontes o grillo, un tamaño así. Entonces imagínense, si para uno una langosta es así de pequeños se veían ellos para los que estaban en la tierra. Así dice: y allí vimos a los Nefilim, hijos de Anak, de los caídos, y éramos ante sus ojos como saltamontes o como langostas. Sí, en realidad como langostas, porque dice Hagavim, como langostas, y ciertamente así éramos. Sí, así nos veían
así ante los ojos de ellos, y así éramos ante los ojos de ellos. Aquí ponen los Nefilim, estos eran los gigantes de los hijos de Shemhasa y Azael, ángeles que descendieron, ¿verdad? Como sabemos en Génesis. Y es particular que mencionen eso ellos ahí, puesto que estos aparecen en el libro de Enoc. Ellos no aceptan el libro de Enoc, pero al parecer eso sí. ¿Se acuerdan? Porque dice la escritura que hubo gigantes antes y después de esos días. Entonces hay quienes creen que uno se salvó, hay quienes dicen que Og estaba detrás del arca. Hay varias opiniones con respecto a eso, pero también cabe la posibilidad de que así como bajaron a tener hijos antes, después bajaron otros a tener otros hijos. Aquí dice, y así éramos ante sus ojos. Ponen, según la tradición, que dicen, nosotros los escuchamos decir entre ellos, hay hormigas en la viña que se parecen a hombres. Y después dice el nombre Anak, eran llamados así porque vestían el sol como un collar con su altura. Y también que particular, porque imagínense un gigante, si tenía el sol atrás, se vería como lo que después empezaron a dibujar como los santos. Entonces esos santos con el sol o el círculo amarillo que le ponen en la cabeza, son Anakim, entonces, son gigantes. Entonces están ahí adorando a los Nefilim. Entonces dice aquí, allí vimos a los gigantes Nefilim, hijos de Anak, ellos eran los descendientes de los Nefilim, nos veíamos como langostas y así nos veían ellos también. Aquí ponen, los espías se vieron a sí mismos como langostas y por eso también los extraños los vieron como tales. En definitiva, la imagen que otros tendrán de uno será la misma imagen que uno tenga de sí mismo. Esto es muy importante. Obviamente, siempre va a haber gente negativa, bueno, como sabemos, Yahweh escoge lo vil del mundo, entonces muchos nos van a ver como viles, pero en general es muy importante esto que dice aquí. Si uno se ve mal, no literalmente como se vista, sino si uno en lo que llaman la autoestima, si su autoestima está por los suelos, usted solo va a percibir cosas negativas de cómo la gente lo ve, o la gente lo va a ver mal porque usted ya se está viendo mal a sí mismo. Pero si usted se ve como, por ejemplo, inteligente, etcétera, etcétera, cosas positivas, y dice, no, yo sí puedo. Básicamente eso, yo sí puedo, sí va a poder. Si usted dice yo no puedo, no va a poder. Y esa actitud, esa inseguridad que pueda tener la persona, se proyecta a las demás personas y se percibe por las demás personas. Entonces las mismas otras personas ven que la persona no puede, no porque no pueda, sino porque ella misma se está pues poniendo por menos, repito, con inseguridad, con duda y demás. Entonces eso es lo que se refiere ahí. Por eso dice, éramos como langostas, o sea, ellos dijeron, uy, somos demasiado pequeños, y por eso y por eso así los terminaron viendo. Obviamente no quiere decir que eso es lo que decía con lo físico, no quiere decir que si ellos hubieran dicho nos vimos como gigantes, que los gigantes los iban a ver así, pero es que el punto es que ellos empezaron con darse por menos, y por eso los gigantes dijeron, son hormigas estos. Entre los negativos, ellos pusieron sus ojos solo en los gigantes, o sea, como diciendo, no, con solo los gigantes no vamos a poder. Sí, pero por otro lado, imagínense el poder de Yahweh como para utilizar a hombres así tan pequeños para vencer a esos gigantes y que los gigantes tuvieran miedo. Ahora, también otra cosa que no terminé de mencionar, vean cómo ahí eran 12 espías, de los cuales 2 dieron un buen testimonio, aunque Yahushua estaba calladito. Dale, Caleb, tienen cansados esos días. Vean también cómo eran 10 y 2, igual número en el que se separaron las tribus, los del norte y los del sur, los muchos y los pocos. Entonces era como esos 10, una representación de que eventualmente 10 tribus se alejarían por su rebelión. Entonces, así como se separaron los pocos y los muchos, estaban separados los 10 de los 2. Esos 2 que dieron buen testimonio representan a los 2 testigos en el fin de los tiempos, dando un buen testimonio de que sí se puede conquistar la tierra prometida, la vida eterna, la purificación y vencer a la bestia. Mientras que 10 representarían los falsos profetas y falsos mesías que mencionó Yahushua, que aparecerían en el fin de los tiempos.
y vean cómo eran 10, o sea, 5 veces más que los 2 testigos que daban buen testimonio. Entonces, eso es para entender que en el fin de los tiempos saldrían testigos falsos. Incluso va a salir y ha salido gente que va a decir ser los 2 testigos, pero no tiene la doctrina verdadera. Y ahí es donde todo se viene abajo. Porque tenían una doctrina falsa, como esos 10 que estaban diciendo mentiras o con duda y todo lo demás. Entonces esos 10 como falsos profetas y falsos mesías que se manifestarían en el fin de los tiempos para decirle a todo el mundo negatividad, falsa doctrina, y la mayoría los escucha. Mientras que hay 2 como los 2 testigos, Yahushua y Caleb, que dan un buen testimonio, y obviamente a eso solo los escuchan los justos, los apartados.